la Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de Tijuana. Hoy, primer sábado de mes, nos acompaña del DIMCA, el director del municipal contra las adicciones, el licenciado Marco Marlo. Pues bienvenido. Muchas gracias, padre, gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Un saludo a todos la audiencia que nos escucha y que nos ve a través del internet. Y el día de hoy pues venimos a darle seguimiento a la plática que ya iniciamos la semana, bueno, hace un mes ya, que estuvimos aquí platicando de la importancia de hacer una buena valoración antes de tomar una decisión cuando se quiere ayudar a una persona antes de internarse. Hablábamos que era importante hacer una buena valoración, una buena evaluación y acercarnos a una dependencia o a algún organismo o alguna asociación civil que fueran expertos y que realmente nos dieran la orientación adecuada. Esta vez vamos a hablar sobre los factores de riesgo que llevan a una persona, a un niño o un adolescente a consumir alguna sustancia o que lo van encaminando a la decisión de consumir alguna sustancia. Muy bien, pues suena interesante el tema. Vamos a prepararnos pues para escuchar al licenciado Marco. Así es. Bueno, los factores de riesgo, cuando llega una persona a tratamiento, nosotros en el Instituto Municipal contra las Adicciones de la ciudad de Tijuana manejamos diferentes programas de prevención y de tratamiento. Y cuando nosotros llega una familia, cuando llega un adolescente o un menor de edad a trabajar un problema de conducta o ya cuando hay un problema de exceso o de abuso de sustancias, de alguna droga, de alguna sustancia, ya sea alcohol, tabaco, marihuana o alguna otra droga ilegal, se hace una evaluación y se empiezan a determinar cuáles son los factores que han llevado a este joven o a este menor de edad, inclusive a adultos, porque los adultos también los atendemos en el instituto, cuáles son los factores de riesgo que llevaron a esta persona a poco ir llegando al punto donde tomaron la decisión del consumo de sustancias. Me voy a enfocar algunos de los factores, son muchísimos los factores de riesgo que llevan a una persona a consumir alguna sustancia. Podemos hablar que inclusive si nos vamos a la generalidad de lo que es la enfermedad de la drogadicción, podemos decir que la adicción es una enfermedad multifactorial. ¿Qué es esto? Que hay muchos factores que pueden empujar a una persona a que genere la enfermedad y asimismo los factores de riesgo son muchísimos los que podríamos numerar. Sin embargo, hoy vamos a enumerar los principales que nosotros observamos en consulta, los que observamos en los diferentes talleres y programas que ofrecemos a la ciudad de Tijuana. Y el principal que nosotros observamos, padre, y para que nuestra audiencia tome nota, es la desintegración familiar. Es decir, la falta de uno de los dos padres o de ambos y que el cuidado esté a cargo de personas distintas a lo que son los padres de origen. No quiero decir con esto que niños o jóvenes que sufrieron la pérdida de los padres van a llegar a consumir alguna sustancia obligadamente. No es así. Sin embargo, sí es uno de los factores que nosotros hemos observado que se repite constantemente en los adolescentes o adultos que tienen ya la enfermedad. Es decir, que uno de los padres faltó en el desarrollo de esta persona durante su infancia, durante su adolescencia, y hay esta carencia de tener esta figura, ya sea paterna o materna, en la vida de este individuo. Principalmente podría comentarle, padre, que el 80% de los jóvenes que llegan a consulta, principalmente la figura que carecieron fue la figura paterna, ¿sí? Y muchas de las ocasiones no es que no tengan padre o no es que no tengan a la mamá, sino que no estuvieron tan presentes en el desarrollo por alguna razón. Ya sea porque trabajaban mucho, ya sea porque de repente en la dinámica de las familias le dejan la educación a alguno de los dos padres. El papá de repente dice, tú te encargas de la educación en casa y yo me voy a trabajar.
y el trato que de repente existe en lo que nosotros vemos en las dinámicas de las familias que llegan a tratamiento. De repente lo que sucede es que hay una nula comunicación entre padre, hablando de papá, y en los hijos, ya sea hombre o mujer. Y esto es un factor determinante en la vida de cualquier joven, adolescente, o en la vida de cualquier adulto en formación. Y llega un momento donde, claro, que genera un impacto en este desarrollo pleno de la psique y de las emociones. Se me hace muy interesante ese primer punto. Tendría como una pregunta. Entiendo que a lo mejor puede ser la ausencia no por mala voluntad, como decías, claro. A lo mejor por irse a trabajar y más por frontera, ¿no? Que a lo mejor algunos viajan y están la semana allá y regresan el fin de semana. Pero se me ocurre la pregunta, o sea, ¿no habría nada que supliera esa ausencia? Definitivamente. Sí, obviamente. O sea, para no caer en la droga, eso voy. Claro, yo estoy enumerando algunos factores, que es lo que nosotros vemos. Sí. Obviamente, el hecho de que no esté el papá o que no esté la mamá, de repente podría, por eso lo aclaraba al inicio, decía, no todas las personas que no tuvieron a una mamá o al papá cerca o que les faltó esta figura van a llegar al consumo. ¿Y por qué? Pues porque aquí es donde intervienen ya otras figuras, intervienen a lo mejor los tíos, las tías, la abuela, el abuelo, los primos a lo mejor mayores. O sea, puede ver la figura, puede estar a lo mejor intercambiada con algún otro miembro de la familia y está llevando esta figura. A lo que voy es, lo que nosotros observamos es que de repente estas personas donde afectó la carencia del papá o mamá, no tuvieron a nadie. O sea, no tuvieron ni al tío, ni a la abuelita, ni al primo, ni a la tía, ni a nadie que supliera la falta de papá o la falta de mamá. Y fueron creciendo, se fueron desarrollando a lo largo de su vida, careciendo de estas dos figuras o de una de las dos figuras importantes en la vida de cualquier persona. Entonces, es muy, muy cierto lo que comenta. No necesariamente cualquier persona que pueda carecer de alguna de las figuras va a consumir, y ahí sí se puede suplir. No es lo mismo, sin embargo, la autoridad, el peso que puede tener la figura puede ser muy importante en la vida y en el desarrollo de una persona. Muy bien. Sí, bueno, esto hablando como un primer factor de riesgo. Y obviamente, ¿qué se genera a partir de la falta de uno de los dos padres? Bueno, podemos hablar de que a falta de algún padre o de la madre, pues se genera una falta de comunicación asertiva. El hecho de que una persona crezca carente de alguno de los dos padres o con los dos padres, de repente el papá está trabajando, la mamá está trabajando, y entonces cuando el padre no está o la madre no está, la comunicación que puede tener con este hijo, pues a lo mejor no es la más adecuada. Por lo mismo que comentaba, a lo mejor estamos nosotros en frontera, puede haber pros y contras de vivir en la frontera. Se da mucho el hecho de que hay personas que van y trabajan en Estados Unidos, viven aquí en Tijuana y se van todo el día. Se van todo el día y se van 5 de la mañana y llegan acá 5, 6 de la tarde, 7 de la tarde, y la comunicación es muy limitada, o la comunicación muchas veces es nula entre los padres y los hijos. Entonces, una de las situaciones que principalmente se dan es la falta de comunicación o la falta de comunicación asertiva entre padres e hijos. Y esto obviamente genera un impacto en la vida del menor o del adolescente o del adulto en crecimiento, ya que pues van creciendo con la idea y con el concepto de comunicación, pero una comunicación limitada, una comunicación no tan nutrida y no tan desarrollada como debería de ser. Obviamente otra situación que se da también cuando falta el padre o la madre es que las necesidades emocionales que tiene una persona, la necesidad emocional
del afecto, la necesidad emocional de la atención, la necesidad emocional de la admiración, la necesidad emocional de del cuidado, de protección, de sentirse protegido, de sentirse, la necesidad también de sentirse parte de algo, pues no se están llenando. Y este es todo un tema, padre, que no me voy a meter a fondo, ya en alguna otra oportunidad lo vamos a ver específicamente, el tema de las necesidades emocionales. Sin embargo, es un tema que es importante que las familias pongan atención. Si mi necesidad es ir a trabajar, pues voy a ver de qué manera el poco tiempo que le puedo dedicar a mis hijos sea tiempo de calidad, que sea tiempo donde haya comunicación, donde pueda entender cuáles son las necesidades que tienen mis hijos e intentar llenar estas necesidades. No me refiero al decir necesidades, no me refiero a necesidades físicas, perdón, materiales. No me refiero a necesidades económicas, me refiero a necesidades emocionales, me refiero a la necesidad de que en algún momento el hijo va a necesitar platicar algo a la mamá o al papá. En algún momento dado el hijo va a necesitar ser orientado con algo que le genera conflicto, estrés o que le da miedo. En algún momento dado el mismo hijo va a sentir, o la hija va a sentir la necesidad de sentir que uno de los padres lo va a proteger, o que va a sentirse parte de una familia, que de repente eso es algo que vemos también. Hay una familia que al parecer es muy unida, que al parecer hay mucha comunicación, pero de repente hay uno de los miembros de la familia que anda así como desbalagado, como que no se integra, como que realmente, y tampoco le ponen, tampoco lo invitan y tampoco buscan de integrarlo, porque consideran muchas veces equivocadamente los padres, o los padres equivocadamente consideramos eso, el hecho de decir, no, pues es que no le gusta integrar, es un poco social o poco sociable, y entonces no lo invito, no lo estimulo, no trato de enamorarlo para que se integre en la vida familiar. Y estos jóvenes, los que de repente andan así desbalagados, padre, de los que de repente andan no integrados a la dinámica familiar de manera correcta, son los que están en mayor riesgo de consumir alguna sustancia. ¿Sí? ¿Por qué son los que están en mayor riesgo? Bueno, porque son los que de cierta forma están viviendo de manera inestable en esta vida familiar. Los que no están cercanos a los padres, los que no están cercanos a la comunicación, los que no están cercanos al núcleo familiar, independientemente que sea limitada la comunicación, pero que estén cercanos, eso ya puede proteger a los jóvenes y al menor de edad de ir llenando sus necesidades emocionales de manera a lo mejor no tan inestable, pues. Entonces, sí es importante que los padres pongan especial atención en llenar estas necesidades emocionales de la atención, del afecto, de la protección, de sentirse parte de una familia, de tener pertenencia. Es importante. Y otra situación que se da también es que a la falta de uno de los padres se da la falta de límites, se da la falta de que alguien ponga las reglas, de que haya una especie de desatención en las reglas y en los cuidados que tiene que haber en una casa. Entonces esto invita al menor, invita al adolescente a vivir sin reglas. Y obviamente va creciendo en esta entendimiento de vivir en esa primera sociedad antes de salir ahora sí que a sobrevivir fuera de casa. Esa primera sociedad que es la familia, si creció carente de reglas, de límites, o muy laxos los límites o las reglas, pues obviamente va a crecer con esta tendencia a buscar espacios y grupos o una vida un poquito más laxa, sin tantos límites, porque no está acostumbrado a seguirlos, pues. Se me ocurre pensar en este tema, licenciado, vivir sin límites, prácticamente dentro de una familia pudiera suplirlo, o sea, pudiera funcionar aparentemente porque los papás lo hacen, ¿no? O el que esté ahí
por sobreprotección, lo que sea, pero la vida no se puede sobrevivir sin límites, ¿no? Sí, obviamente, eso es todo un tema también, como el tema de las necesidades emocionales, todo un tema, pero la realidad de las cosas es que nuestra sociedad está adaptada y está normada a través de reglas y leyes, reglamentos, normas, tanto cívicas como no, reglamentos que tienen que ver con todos los aspectos de la vida. Y si bien hay momentos para todo, hay momentos inclusive hasta para ser un poquito más flexible también, en los momentos donde a lo mejor se está con los menores o con el adolescente o dentro de la dinámica familiar, a lo mejor puede ser más flexible cuando se está jugando, cuando se está practicando alguna actividad recreativa, a lo mejor cuando se va en familia y se convive, a lo mejor no se está cuidando constantemente todo, pero los límites de los que estamos hablando son estos límites donde inclusive en la misma dinámica los hijos pelean, a lo mejor donde se agreden, donde se insultan y no hay una persona que ponga el orden. O a lo mejor inclusive, padre, existen muchas dinámicas familiares donde realmente esa es la forma de comunicarse de los padres también. Sí, la agresión, el grito, el coscorrón, el jalón de cabello. Y los hijos obviamente crecen en esta dinámica con reglas muy laxas o muy flexibles. Y los hijos también aprenden a vivir de esta manera. Y cuando carecen de uno de los dos padres o los dos padres porque salen a trabajar, independientemente de cuál sea la necesidad de la familia, si no existe una regla, si no existe quien ponga orden, pues los hijos van a vivir y van a crecer sin ninguna regla y sin ningún límite. ¿Y quién es el que va a dictar en algún momento dado los límites, las reglas y la forma de vivir? Pues la segunda casa que viene siendo la calle, pues fuera de casa. Los amigos, los grupos los grupos sociales donde se desenvuelvan estos jóvenes y estos menores de edad. Y desgraciadamente la tendencia es que el adolescente busca los aspectos negativos, los grupos donde probablemente ya hay alguno que esté consumiendo alguna sustancia, donde muchas de las ocasiones ya hay alguien que tiene alguna adicción a lo mejor. Y esto es más fácil que lleve a un joven o un adolescente carente de estas necesidades a tomar la decisión del consumo de sustancias. Entonces sí es importante el ir llenando cada vez más, lo más que se pueda dentro de la familia estas necesidades, aun cuando la realidad sea tengo que ir a trabajar, tengo que dejar a mis hijos, pero tengo que buscar la manera de llenar estas situaciones o estos vacíos, estos huecos que se dan dentro de las diferentes dinámicas de familias. Vamos a irnos a un primer corte. Claro. Vamos también a saludar a las personas que nos están escuchando y viendo aquí en Montemaría, televisión, radio, aquí en México, Estados Unidos, Alemania, Argentina y Colombia. Gracias. Hoy nos acompaña el licenciado Marlon Tapia y su tema es los factores de riesgo. Continúen con nosotros. Buenas tardes, gracias por seguirnos acompañando. Decíamos que hoy nos acompaña el licenciado Marlon Tapia, director municipal contra las adicciones. Está tocando hoy el tema factores de riesgo. Pues continuamos escuchándolo y qué bueno que está con nosotros. Gracias, padre. Y pues comentaba, es un tema muy extenso, es un tema que bien podríamos hablar de cada uno de los factores, ocuparíamos muchísimo tiempo para hablar a fondo y estamos dándole así como una repasadita rápida. Sin embargo, creo que esta información que estamos llevando a las familias que se encuentran en un problema, en este problema de la adicción, o que están con algún hijo que está probablemente iniciando de manera experimental algún consumo de alguna sustancia, pues yo creo que esta información les puede venir muy bien y obviamente que puedan tomar las mejores decisiones. Y algo que comentábamos ahorita en el intermedio, padre,
y que es importante mencionarlo, me parece importante mencionarlo, es el hecho de cómo la familia se convierte en el primer práctica, la primera forma o la primera experiencia de cómo vivir dentro de una sociedad. Es una mini sociedad la familia. Y es por eso tan importante que la familia viva de una manera productiva en términos emocionales, hablándolo así, que sea productiva para cada uno de los miembros de esta familia. Mencionaba también en el intermedio, platicábamos con el padre, el hecho de cómo después de que reciben el tratamiento en cualquier clínica o en cualquier programa de tratamiento que una persona lleve para poder dejar las drogas, se le recomienda seguir en algún grupo, desde en su iglesia, en algún grupo de ayuda mutua, y apegarse a personas que estén viviendo una vida positiva, una vida productiva con proyectos aterrizados, y cómo de repente hay personas que cuando están apegados a este tipo de grupos o a este tipo de familias, se podría decir, pues se mantienen limpios, se mantienen siendo productivos, se mantienen viviendo una vida plena. Y cuando se sueltan, hay problemas. Se sueltan, empiezan a tomar decisiones de manera incorrecta, empiezan a tomar decisiones negativas y otra vez muchas de las ocasiones vuelven a lo mismo. Y es por eso es por eso que esto que estamos platicando acerca de las familias y cómo las familias tienen que proteger a cada uno de los miembros, es porque esto es una realidad. El hecho de que uno de los miembros carezca de ciertas necesidades emocionales, o que tenga ciertas necesidades emocionales y la familia no logre llenarlas, ¿cuál es el riesgo? Que fuera de casa busque llenar estas necesidades. Ahorita que toca el tema, me estaba acordando antes de venirme aquí a la radio. Llegaron las familias allá en Arconón, centro de rehabilitación, tocando el tema de un familiar que quieren ingresar. Y prácticamente la familia parten de la idea: no supe cuándo inició el consumo, mijo. O sea, el asunto es cómo está la familia y dónde andan el resto del tiempo, ¿no? Sí, no, y esto de qué habla, el hecho de que una familia no sepa cuándo inició, pues habla de que algo está pasando en esa familia o algo sucedió durante cierto tiempo de la vida de esa familia, que se olvidaron de llenar estas necesidades. O sea, cómo es posible que una familia no se pueda dar cuenta o no se dé cuenta de los cambios de conducta de una persona que consume? Usted que conoce y que trabaja con adicciones, padre, así como el trabajo que hacemos nosotros, pues sabe perfectamente que una persona que consume drogas cambia todo, cambia su manera de verse, su manera de comportarse, cambia la manera en la cual se relaciona con la misma familia, la manera cambia el hecho de que ya no es tan productivo en su vida como lo era en algún momento dado. Entonces, ¿cómo puede llegar una familia y decir, no sé cuándo inició? Si bien a lo mejor no saben el día, la hora y el momento exacto, pero obviamente si una familia está completamente en ceros en el sentido de decir, no sé cuándo fue, estamos hablando de que algo pasa en esa familia desde el punto de vista de dinámica familiar, que no le ayudó tanto a esta persona como muy probablemente a los demás miembros de la familia, y están en riesgo también, porque algo está pasando. Se desentienden completamente entonces de este miembro de la familia. Y es lo que comentaba hace rato. Le mencionaba, padre, el hecho de cómo de repente en ciertas familias, hay alguien que anda ahí como desbalagadón. De repente en ciertas familias dejan a alguien ahí desbalagado, desprotegido, y pues este es el que termina consumiendo alguna sustancia
o es el que termina, lo termina etiquetando como la oveja negra, pues. Pero cuando se empieza a hacer el análisis de la familia, cuando se empieza a hacer el análisis de cuál era la dinámica de esta familia, nos podemos dar cuenta que la tendencia siempre fue dejarlo por ahí desbalagado. No, pues que este es muy complicado, es peleonero, ya siempre ha sido, desde chiquito siempre ha sido como, eh, no le gustan las reglas, es rezongón. Bueno, es el que más atención necesita, es el que más reglas se necesita poner. Y de repente los padres los dejan. No, es que este ya no entiende. Y se ocupan del otro hijo que es más sencillo de manejar a lo mejor. Se ocupan del otro hijo que es más sencillo de llevar en cuanto a su conducta. Y ahí donde empiezan estas carencias que mencionaba. ¿Qué necesita este joven? Necesita límites. Pero como es más problemático y es más difícil poner límites con él, pues mejor no le pongo ya. Lo voy llevando nada más y le pongo límites al que es más fácil de manejar por su personalidad, por su temperamento. Y esto es un conflicto que a la larga genera bastantes estragos en la vida familiar y en la vida de un individuo que creció en una familia con estas carencias. Se me ocurre también en cuestión esto de los límites, pensar en, por decir, en un ciudadano X, ¿no? Que todo ciudadano parte de una familia. Si no vivió, aprendió límites en familia, pues afuera no los va a vivir, ¿no? Va a tener Así es. problemas con la sociedad, en la escuela, no sé, con tránsito, con gobierno. Es difícil. ¿Y a qué puede llevar a un individuo que vive en una familia sin límites, sin llenar estas necesidades emocionales, sin una comunicación asertiva en casa? Pues principalmente o inicialmente lo puede llevar, por ejemplo, a la deserción escolar. Y la deserción escolar es uno de los factores más importantes en la vida de un menor de edad y un adolescente. Es muy común desgraciadamente lo vemos nosotros de manera constante y se repite constantemente. Es una situación que se da mucho en las familias. Muy común el hecho de decir o de saber que hay familias que en algún momento dado el adolescente, por alguna situación que vivió en la escuela, por alguna situación que lo llevó a decir, ya no quiero estudiar, o le iba muy mal y de repente no se le orientó adecuadamente y no logró subir calificaciones, no logró subir el rendimiento, y de repente un error garrafal que cometen los padres, un error garrafal que se comete en las familias, es tomar la decisión de decir, ah, ¿no quieres estudiar? Ok, salte. Vas a trabajar para que veas qué se siente ganarse el alimento, tu dinero con el sudor de tu frente. Y lo que muchas veces pareciera que es una, 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 una intención de formar a esta persona en carácter, en, en ayudarlo a madurar, es un error garrafal que muchas veces cometen los padres. Porque el proceso que tiene que seguir el menor y el adolescente es su preparación dentro del sistema educativo, de la escuela, irse formando como persona. Muchas de las ocasiones nosotros creemos que lo que se busca dentro de la primaria o la secundaria o la prepa es el hecho del conocimiento puro de cada una de las materias. Y no nada más es lo único que se busca con el sistema educativo o con el trabajo dentro de las escuelas. Lo que se busca es que se formen como individuos, que aprendan a vivir reglas, que aprendan a hacer grupo, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan a, a seguir reglamentos, el levantarse temprano para llegar a temprano a la escuela, el llegar uniformados, el poder tener estos valores cívicos que son tan importantes en los menores y en los jóvenes y en los adultos y que hoy en día muchas de las ocasiones ya no vemos esos valores cívicos. Yo recuerdo, como anécdota, padre, recuerdo que mi papá, que en paz descanse, ya de muchos años falleció, pero recuerdo que él era a cierta hora de la noche.
ponían el himno nacional cuando se iba a acabar el canal, ya cuando ya no iba a haber programación, ponían el himno nacional. Y era de que de repente lo ponían y pónganse de pie y tienen que ponerse firmes, ¿no? Y a lo mejor, hablando así a lo mejor de manera chusca, puede decir, bueno, pues ya eran las 10 de la noche, 11 de la noche, y a lo mejor ya estábamos acostados y pónganse firmes, pues, ¿no? Y levántense y pónganse firmes y acaba el himno nacional y acuéstese otra vez. Y a lo mejor pareciera algo chusco, sin embargo, yo puedo decir que mis hermanos y en mi persona, este valor cívico, este valor de patriotismo, decir la bandera o el himno nacional, para nosotros es de gran respeto el poder escuchar el himno nacional o ver la bandera, pues. Y de repente, este tipo de situaciones, que es una entre muchas que en las familias se dan, este tipo de situaciones son tan importantes en la vida de un joven y en la vida de un menor de edad, como no tenemos idea, muchas de las familias no tienen idea qué tan importante es eso. Porque se empieza a generar este valor de querer a tu ciudad, de querer a tu colonia y obviamente de querer a tu familia, de quererte a ti mismo, de vivir en un ambiente adecuado, de vivir en un ambiente que te genere a ti protección, que te inspire protección y sentirte seguro y confiado en que vives en un ambiente eh, adecuado para tu crecimiento. Entonces esto también es importante que podamos entender como familia de cómo la carencia de alguno de los padres, la carencia o de ambos padres, se puede dar una serie de situaciones que llevan y desencadenan muchas cuestiones. Y una es esta que mencionaba, que es la deserción. La deserción lleva a toda esta falta de generar falta de valores cívicos, de valores de entender cómo se vive y se trabaja en grupo, de seguir dentro de la escuela con cierta formación, de entender la dinámica del aprendizaje. Y entonces lleva de manera acelerada al menor o al adolescente a vivir una vida complicada de estrés y que en muchas de las ocasiones no están preparados emocionalmente para ir a trabajar ya las 8 horas, las 12 horas, tener hijos inclusive porque se acelera la vida del adolescente también. Ya estás trabajando, ya tienes una novia y pues lo que sigue es tener hijos. Lo que sigue es desarrollarte, reproducirte y órale a tener hijos. Y por eso vemos jóvenes de 16, 17 años con hijos ya. ¿Qué pasó? Que a los 14, 15 años los papás los mandaron a trabajar porque no quisiste estudiar, no te iba muy bien y pues vete a trabajar mejor. Y esto es en el mejor de los casos, padres. Están trabajando con una familia y batallando. Pero en el peor de los casos, estos jóvenes llegan al consumo de sustancias rapidito. 2, 3 años, no encuentran trabajo, andan ahí de manera deambulando de un trabajo en otro, no se estabilizan y llega el momento donde el juego, la pachanga, el poder inclusive se relacionar con los jóvenes y personas más adultas que ya tienen otro tipo de experiencias de vida, pues los llevan al consumo de sustancias. Entonces la deserción escolar es también un factor de riesgo bien importante que los padres y las familias tienen que tener y poner atención. Es preferible hacer el esfuerzo de ver cómo te puedo orientar, de ver cómo podemos rescatarte de este periodo donde estás batallando con tu formación. Preferible invertirle tiempo y dinero, a lo mejor si así lo quieren, a este adolescente que está batallando con la escuela, que de decirle, vete a trabajar para que entiendas cuál es la manera de ganarse la vida. Siguiendo el tema, como dice el licenciado, pues hay mucho que escarbar, pero a mí me da pie el comentario que hace a decir, ¿qué esperaría un joven, hombre o mujer, del papá o la mamá? Muchas veces a lo mejor esperamos cosas ciertamente obligatorias, la comida, el techo, pero pudiéramos ocupamos límites, ¿verdad? Claro. O sea, a lo mejor comida te lo puede dar cualquiera, un techo cualquiera, pero los límites los papás tienen como la autoridad y diríamos a lo mejor la obligación, ¿verdad?
de ponerlos. Claro. Y eso es, como dicen, las reglas como las que vamos a cargar toda la vida, desde que nacemos hasta la muerte. Fíjate, a mí me sorprende bastante, padre, el hecho de cómo llegan familias y tienen, obviamente, tienen al menor, al adolescente que ya fue identificado a lo mejor con algún consumo experimental y de repente vienen familias con hijos menores y me sorprende bastante y obviamente ahí les pegamos su jalón de orejas a los papás también porque de repente llegan familias o padres con hijos de 6 7 8 años, 5 años, 6 años, 4 y se les dificulta bastante poner los límites. ¿Cómo un padre de familia? Tendremos que analizarlo a fondo, pero ¿cómo a un padre de familia se le va a dificultar ponerle límites a un niño de 4 años? Es que no se deja. ¿Cómo que no se deja? O un niño de 5 años, o un niño de 6 años, hasta los 12 13. ¿Cómo que no se deja? ¿O cómo que no quiere estudiar? ¿O cómo que no quiere seguir con reglas? Obviamente es más complicado tratar de enderezar un árbol cuando ya dejó que se torciera por mucho tiempo. Si desde que nació, creció en una familia donde no hay límites y por alguna razón la familia entendió que eran importantes los límites años después, cuando ya está creciendo este joven o este adolescente, pues claro que se va a dificultar aplicar las reglas, claro que va a pasar. Pero no hay imposibles en el hecho de aplicar las reglas o en el hecho de aplicar los límites. Yo de repente me encuentro con familias donde los menores son de 3 4 años y andan haciendo los hijos a los padres como quieren. Pero es simplemente la falta de decisión, la falta de tomar la decisión de decir, esta es la manera en la cual queremos educar a nuestros hijos y esta es la forma en la cual lo vamos a hacer. Y simplemente tomar la decisión y ser firmes en la decisión. Que aquí ya podríamos también hablar de la propia historia de vida de los padres. Si también crecieron en un ambiente flexible, donde los límites no eran realmente tan firmes, y eran un poco más laxos, pues se va a repetir la historia. Se va a repetir. Sin embargo, si llega el momento donde los padres pueden comprender y entender la importancia de los límites y las reglas en casa, pues obviamente este factor de riesgo que es, si se da cuenta, es un factor de riesgo donde intervienen todos casi, el tema de la desintegración familiar, el tema de que falte uno de los padres, pues es un factor de riesgo grandísimo y tan importante y que está a la orden del día en el tema de las adicciones. Entonces, sí es importante que los padres, aun cuando haya necesidades de ir a trabajar, aun cuando la abuelita se está encargando del hijo, del nieto, de la nieta, o el abuelito o los abuelitos de los nietos, pues aquí algo importante es simplemente cumplir con las necesidades emocionales de este niño o adolescente que está en formación, generar una comunicación asertiva adecuada y los límites que son tan importantes en la vida de un menor y en la vida de un individuo. Pues muy bien, está muy interesante nuestro tema de hoy. Vamos a irnos al segundo corte de esta tarde. Esperamos que nos sigan acompañando. Bueno, pues bienvenidos nuevamente aquí a la Pastoral de las Adicciones en Monte María y nos acompaña el licenciado Marlon Tapia. Estamos prácticamente finalizando nuestro programa. Vamos a darle la palabra nuevamente. Sí, gracias. Pues yo creo que ahorita en este último periodo de programa podemos hablar hacer una recapitulación de lo que hemos venido hablando, que tiene que ver con los factores de riesgo para una persona que se pueden presentar en la vida de una persona y que los puede llevar al consumo de sustancias.
Hablábamos inicialmente que por excelencia el principal factor de riesgo es la desintegración familiar. Y esto donde podemos hablar de desintegración familiar, el hecho de que haya la carencia de padre, madre o ambos padres. Esto es uno de los principales factores porque se desencadenan de aquí una serie de situaciones que ya las hemos venido enumerando, como pueden ser la falta de llenar estas necesidades emocionales que cualquier persona, niño, joven o adulto puede tener, que son, y para que la audiencia que nos escuche y que a lo mejor no tuvo la oportunidad de escucharlo en el momento que lo mencionábamos, las principales necesidades emocionales son muchas, pero enumeramos algunas nada más, que son la atención, que es importante sentirse atendido por los padres o por personas de autoridad en la familia, lo que es el afecto, el sentirte querido por tus padres, sentirte querido por personas que se preocupan por ti, la capacidad o la necesidad de protección, el tú vivir dentro de un grupo familiar o de un seno familiar y sentirte protegido por ciertos padres o por estas personas que protegen de ti, que cuidan de ti, que ven por ti, que están atrás de ti, que te orientan en las decisiones que tienes y que no te permiten tomar decisiones que te vayan a hacer algún daño. La necesidad de pertenencia, sentirte parte de algo, que eso es tan importante, el sentirte parte de algo, no andar caminando así como desorientado, que no embonas en ninguna parte. De repente, yo pongo el ejemplo que cuando una persona se siente o que tiene esta necesidad de pertenencia, de repente yo pongo el ejemplo de que yo creo que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos visto una fila de hormiguitas, de esas hormiguitas trabajadoras, que van trabajando y hacen toda una línea para llevar el alimento de un punto a otro, y se ve toda la fila trabajando todas en equipo, pero de manera chusca siempre vemos a una u otra hormiguita que anda fuera de la línea, que se queda así como no está en la línea y anda así como perdidas. De repente que una persona, un niño, un adolescente, un adulto se sienta así en su vida, es una situación de mucho riesgo para situaciones que se puedan presentar en la vida de esta persona. Entonces, esta necesidad de pertenencia, sentirse parte de algo, es bien importante en la vida de todo ser humano. Y obviamente, esta necesidad también de sentirte protegido, como lo mencionaba ya, esta necesidad de sentirte protegido va de la mano con esta necesidad de pertenencia. Sentirte protegido, sentirte empujado, amado, atendido. Y otra necesidad importante, que es la quinta, la necesidad, y que es tan básica y tan importante también, todas son importantes, pero esta es una de las necesidades también que de repente no les ponemos atención, es la necesidad de admiración, de que el niño se sienta admirado, que le digan, eres muy valioso, que le digan, oye, qué bien hace las cosas. A todos nos gusta que nos digan, oye, qué bien hablaste, oye, qué bien dibujas, qué bien cortas esa línea que tenés que cortar, oye, brincas muy, muy suave, o sea, sabes qué alto estás brincando. Un niño carente de esta necesidad, un niño carente de esta admiración, carente de estos estímulos de admiración de los padres o de alguien, va a ser un niño retraído, un niño
que puede tender a tener una autoestima baja, un niño inseguro, un niño que no quiera tomar decisiones, un niño que no quiera emprender, que no quiera inclusive muchas veces integrarse y desarrollarse con otras personas. Entonces, estas necesidades emocionales que he venido mencionando, que es atención, afecto, protección, admiración y apego, son súper importantes en la vida de un menor de edad, en la vida de un niño, y obviamente cuando la familia está desintegrada, cuando en la familia faltan los pilares más importantes, pues se pueden dar estas carencias, y ahí es donde tienen que intervenir los padres o las figuras de autoridad en la vida de un niño o un adolescente para llenar estas necesidades. Si no, donde las van a llenar y no las van a llenar de manera positiva, va a ser fuera de casa. Entonces yo creo que es importante invitar a las familias, padre, invitar a la audiencia, pues que tomen las mejores decisiones y que se enfoquen a llenar las necesidades de los jóvenes, de los menores de edad en casa, y que esto irremediablemente va a permitir proteger a los hijos, a los adolescentes y a los adultos, y proteger el seno familiar de la oportunidad que se les presenta muchas veces a los menores de edad en casa de consumir alguna sustancia. Y obviamente esto va a llevar a que puedan ir vacunando poco a poco a los miembros de la familia a todas las cuestiones que se puedan desarrollar fuera de casa, ya en la vida social, en la escuela, en el trabajo, con los amigos de la cuadra, y protegerlos de tomar una buena decisión en cuanto al tema de las adicciones. Muy bien, pues gracias, licenciado, por acompañarnos. No sé, ¿alguna palabra para despedirnos? Pues primero que nada agradecer a toda la audiencia que nos escuchan, que nos ven a través de los diferentes medios, ya sea por internet o por AM también. Agradecer por escucharnos, hacerles saber que el Ayuntamiento de Tijuana, a través del Instituto Municipal contra las Adicciones, pues está trabajando para ofrecer servicios de calidad en cuanto a prevención y tratamiento de adicciones. Hacerles saber a la ciudadanía de Tijuana que el Ayuntamiento de Tijuana cuenta con un centro de rehabilitación certificado por Senadic, Conadic, certificado por el Estado también, para poder brindar tratamiento de adicciones de manera residencial, internamiento de 6 a 9 meses, de manera totalmente gratuita para todas aquellas personas que deseen internarse. Igual dejar los teléfonos del instituto, es el 104-2525, y lo voy a repetir, el 104-2525, o en la página de Facebook pueden encontrarnos como Instituto Municipal contra las Adicciones. También nos pueden seguir también por Facebook, Instituto Municipal contra las Adicciones, hacer sus comentarios. Igual si quieren a lo mejor hacer un comentario directo también hacia mi persona, puede ser también en parte en Facebook, puede ser buscarme como Marlon Tapia. También ahí podemos hacer el contacto y poder hacer la orientación que se desea, pero el teléfono del instituto es el 104-2525, y agradezco mucho el espacio y pues poner atención en los factores de riesgo que pueden estar desarrollándose en la vida de su familia. Muy bien, pues muchas gracias. Yo, a mi estilo, a mi forma, yo lo miraré así. Lo de la pertenencia, el tema de la pertenencia, la persona, diríamos, la sombra nunca nos abandona, ¿no? Dios tampoco. Claro. Pero nosotros individualmente sí abandonamos al grupo. Y ahí está el problema. Así ¿verdad? es. Cuando abandonamos este grupo. Bueno, muy bien. Próximo sábado nos acompañaría la psicóloga Carla González de Guerreros Anónimos, para quien guste acompañarnos. Agradecemos a los países que nos han acompañado, aquí en México, Estados Unidos, Alemania, Argentina y Colombia. Gracias también a Monte María por prestarnos el espacio. Y recordad, pues Dios es amor y te ama. Gracias y nos esperamos el próximo sábado.